Bien. El enunciado del ejercicio dice, si la tensión en la cuerda de la figura es de 90 newton, ¿cuánto pesa el bloque que cuelga de A? ¿Y cuánto vale la fuerza actuante en el miembro OA? Bien, este ejercicio solamente nos da como dato el valor de la tensión actuante en el cable AB, pero no conocemos la fuerza actuante en el miembro OA ni en la fuerza de peso actuante en el punto A. O sea, esta fuerza es desconocida para nosotros, P sub A, y también esta fuerza que está actuante acá, AO. Entonces, voy a determinar los vectores direccionales de estos elementos y después, obviamente, ir calculando el valor de las fuerzas correspondientes. Bien, voy a acercar un poco más, ahí está. Las coordenadas del punto A me marca en este caso que tiene 4 metros, esta distancia de acá hasta acá. O sea que la coordenada en Y vale 4 metros, pero la coordenada en X depende del ángulo de 70 grados, es decir, 4, no, perdón, la distancia de 4 metros es la distancia inclinada. Entonces esto es 4 coseno de 70 grados, esto es 4 seno de 70 grados y esto vale 0. Entonces en las coordenadas del punto A. Escribí en forma numérica para que 4 coseno de 70, 1,37. Después el otro es 4 seno, 3,78, 76, 0. Y después tenemos las coordenadas del punto B, que sí son bastante sencillas de determinar, 0, 0 y 4,5. Con esas tres coordenadas, el origen que obviamente ya sabemos que es 0, 0, 0, ya es suficiente. Voy a determinar el vector direccional AB, que va a ser AB perdón, el vector AB dividido el módulo de AB, que va a ser las coordenadas del punto B menos las coordenadas del punto A. Esto sería entonces menos 1,37 menos 3,76 y 4,5. Dividido el módulo de este, que es 1,37 al cuadrado más 3,76 al cuadrado más 4,5 al cuadrado. Entonces voy a calcular menos 1,37 sobre raíz de 1,37 al cuadrado más 3,76 al cuadrado más 4,5 al cuadrado. Menos 0,23 3,76 menos 0,62. Por último es 4,5. 0,74. 0,75. Entonces ya tenemos la componente de este vector. Para la fuerza OA, o AO, voy a considerarlo obviamente desde A hasta el punto O. Es decir, va a ser lambda AO, va a ser igual al vector AO sobre el módulo de AO. Entonces va a ser las coordenadas del punto O, que es el origen, menos las coordenadas del punto A. Entonces prácticamente es menos 1,37 menos 3,76, 0. Sobre raíz cuadrada de menos 1,37, perdón, al cuadrado más 3,76 al cuadrado. Y esto sale con componentes
0 acá y el resto tengo que ir determinando. Menos 1,37 sobre 1,37 al cuadrado más 3,76 al cuadrado. Esto también se puede sacar con cosenos directores, ¿verdad? Pero voy a sacarlo de esta manera. Menos 0,34. Y el otro valor que es 3,76 también negativo, menos 0,94. Entonces son los dos valores de los vectores. Ahora, ¿qué condición nosotros tenemos que cumplir en este ejercicio? Hacemos que el valor de la fuerza P es la resultante de las dos fuerzas en la barra y en el cable, o consideramos de que existe equilibrio, que es hacer que la sumatoria de todas las fuerzas sea igual a cero. Un momentito. Bien. La fuerza de 90 puede ser considerada como la fuerza equilibrante de las otras dos fuerzas. Eso es una forma de poder plantear. Entonces, este vector de 90 es opuesto a la suma de FAO más PA, que es una opción. Lo que hay que tener en cuenta es, obviamente, que tenemos que sacar la resultante de esto, de PA y este vector FAO, y eso considerar como opuesto a la fuerza de 90. Es decir, la fuerza de 90 es un vector opuesto a la resultante, y esa resultante se obtiene al sumar FAO y la fuerza PA. ¿Alguien escribió? Exactamente. La otra forma de plantear también es la más sencilla siempre, es que si no me dice nada, que ninguna es resultante de la otra, o sea, ninguna de las fuerzas es resultante del sistema, entonces plantear la sumatoria de todas las fuerzas, y eso tiene que darme igual a cero. Entonces en ese sistema yo ya conozco los vectores direccionales de todas las fuerzas. El vector direccional de la fuerza P es el vector opuesto del versor Z. Entonces de esa manera voy a poder resolver el ejercicio. Bien, entonces voy a plantear esa solución para hacer mucho más rápido. Yo obviamente desconozco el módulo del vector FAD y el del vector peso, entonces va a ser el módulo de FAD multiplicado por el vector direccional de AO, perdón, AO tiene que ser este, que es menos 0,34 menos 0,94, 0. Luego tengo que sumarle a este el vector PA, cuyo vector direccional, esto es módulo, para nosotros es el vector opuesto al vector direccional del eje Z, que es 0, 0, menos 1, más el vector de 90. El vector de 90 es 90 en módulo y multiplicado por el vector direccional menos 0,23, menos 0,62, 0,75. Y esto nosotros vamos a igualarlo al vector 0, 0, 0. Como ven, el vector P sub A, nosotros ya sabemos su dirección. ¿Por qué? Porque es un eje
Sería una línea de acción conocida para nosotros. Paralelo al eje Z, entonces directamente ya sabemos que el vector direccional K ya es el vector direccional, pero en este caso en sentido opuesto. O sea, 0, 0, menos 1. Y de esta manera nosotros resolvemos el sistema. Yo puedo plantear el sistema de ecuaciones que va a ser menos 0,34 por F o A, FAO, más 0 más, en este caso menos 0,23 por 90 igual a 0. Y acá yo puedo sacar ya FAO, que va a ser menos más 0,23 por 90 sobre 0, negativo 0,34. Entonces voy a hacer 0,23 por 90 dividido menos 0,34. Esto me da menos 58,24. Newton era así, Newton. ¿Está bien? ¿Es correcto esto? Profe, ¿cómo se interpreta que sea negativo eso? Esto, en este caso estamos hablando de una barra, por ende, si nos sale negativo ante la suposición de la dirección que nosotros adoptamos, es porque el sentido de la fuerza es invertida. Solamente el sentido. La dirección está bien. Entonces, para este caso no hay ningún problema, ¿verdad? Yo si desconozco el valor del sentido, o sea, el sentido de la fuerza, que en este caso yo supuse que mi vector comenzaba en A y se dirigía hacia O. Realmente ahora lo que me está diciendo el ejercicio es que no. Al salirme negativo me está diciendo que el origen del vector tiene que ser eh, comenzar en O y dirigirse hacia A. Obviamente está aplicado en A, pero la condición correcta para que salga como positivo es que el vector debería de haber apuntado en esta dirección. Tendría que ser desde O hasta A. Nada más que por eso. Para este caso es así un cambio directo nada más. ¿Por qué? Porque en nuestro caso es una barra, puede tener cualquier dirección de acción de fuerza. Pero hay casos que vamos a ver más adelante, que por ejemplo las tensiones o los cables no pueden tener una dirección diferente a la que nosotros suponemos al principio. Por ejemplo, la fuerza de 90 newton no puede cambiar de dirección porque es un cable y los cables no pueden actuar en direcciones contrarias a las que nosotros adoptamos al principio. Más adelante vamos a ver los conceptos de tracción y compresión, ¿verdad? Entonces, generalmente los cables no pueden actuar a compresión. Entonces, en esos casos se va analizando particularmente que es una solución no correcta la presencia de esa fuerza actuante. Cuando vean el ejercicio número 1 van a darse cuenta de eso, ¿verdad? Yo, por ejemplo, en este ejercicio 1 resuelvo y una de las tensiones me sale 0. Y eso es porque el sistema, por más que tenga esas tres fuerzas, ese valor de tensión no es necesaria prácticamente. Entonces voy a mantener el signo así tal cual está y esa es la solución para este primer caso. Para la segunda línea, voy a utilizar la tercera línea que es menos P sub A, porque es directamente multiplicado por el valor de 1, más 0,75 por 90 igual a 0. Entonces puedo sacar que P sub A es igual a 0,75 por 90, 67,5. Me sale positivo, entonces quiere decir que el sentido que yo adopté es correcto. Como me sobra una ecuación, ya saqué todos los valores, me sobra una línea de ecuación. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer con eso? Generalmente verificar, porque a veces yo puedo haber cometido errores también. Entonces lo que voy a hacer es comprobar que la tercera ecuación, 0,94 por menos 58,24. Adopto el signo todavía. ¿Por qué? Porque mis ecuaciones se plantearon en base a la condición de que mi fuerza
en la barra era direccionada desde A hacia O. Entonces tengo que mantener con el signo que me salgan las ecuaciones. Acá yo tengo más 0 más, o en este caso, menos 90, perdón, por 0,62. Y esto tendría que darme igual a 0. Entonces eso es lo que yo tengo que verificar con esta condición. Un momentito, voy a conectar mi computadora antes que se apague. Y ahí está. Entonces voy a verificar que se cumpla esta condición nada más. Menos 0,94, acá va a ser positivo. 0,94 por 58,24 menos 90 por 0,62. Espérame un ratito. Ahí, por ejemplo, me sale un valor diferente, porque seguramente en los decimales que yo adopté para los vectores direccionales me habrán salido muy cortos, ¿verdad? Si yo utilizo todos los decimales, debería de salirme sin ningún problema. Acá, por ejemplo, acá yo cometí el error para comenzar. Es 60,88, ¿verdad? Entonces, como ven, siempre hay que verificar nomás por si las dudas. Entonces acá es menos 60,88. Ahí sí puede meter bien. 90 sobre 0,34. Entonces, este valor de acá tiene que ser 60,88. Y acá es 0,94 por 60,88 menos 90 por 0,62. Debería darme 0 o por lo menos lo más reducido posible. Y algún signo, seguramente por el redondeo de los decimales, pero debería dar esto igual a 0 para que el sistema esté en equilibrio. Bien, alguien escribió, en el signo de la sumatoria no es que vos elegís el signo, vos lo que haces es a cada vector direccional le das el sentido y después todo es sumar, porque son vectores. Es decir, yo voy a sumar el vector FAO más el vector P sub A más el vector de 90. Y esto obviamente es mi sumatoria igual a 0, hablando en términos de vectores. Entonces, cada vector direccional tiene que estar en una cierta dirección. Entonces, mi vector direccional de AO tiene que partir de A y va en dirección hacia el punto O. Mi vector direccional AB tiene que ir desde A hacia B. Y mi vector de P sub A tiene que ser dirigido hacia abajo. Entonces, esa es la única condición que nosotros cumplimos. Después prácticamente sumamos todo esto. Como ven, yo nunca le coloqué ningún signo negativo a estos valores. Siempre fueron valores positivos y lo único que tienen signos son las componentes del vector direccional. Habré cometido algún error en alguna de las componentes y no, por eso no estoy encontrando el error. Que capaz puede ser un error que haya cometido en el momento de resolver. Pero esta condición de acá debería de dar 0. Que aparentemente no me está dando 0. Pero para que entiendan que esa es la condición. Entonces, ¿cómo yo hallo el vector final ya? Voy a poner el vector P sub A, ya sabemos entonces que va a ser un vector que tiene 0, 0 y menos 67,5. Después yo tengo que el vector F o A tiene que multiplicarse menos 58, menos 60,88 por el vector que inicialmente yo consideré, que era menos 0,34
menos 0,94, 0. Y ahí voy a obtener el vector con sus componentes reales. Puede ser, la verdad que no. ¿Por qué? No me salió el dato de acá. 0,23 por 90 sobre menos 0,34, es verdad. Y seguramente me equivoqué en alguna de las componentes. Bien. Este módulo negativo que yo tengo acá, lo que va a hacer es cambiar de signo al vector direccional. Entonces, al final el resultado va a estar con las direcciones reales del vector. Voy a colocar igual con el que yo calculé y si encuentran el error, después voy a tratar de modificar. 0,34, 20,70, después 60,88 por 0,94, 57,22, 0. Entonces, esa es la componente real del vector que actúa sobre la barra, cambiando obviamente el sentido del vector direccional que va desde A hacia el punto O. Realmente tiene que ser el vector direccional que va desde O hacia A. Por eso, si le sale negativo, no se asusten porque eso no quiere decir que está mal. Necesariamente para este caso es porque el sentido de la fuerza que yo adopté es opuesta al sentido real del vector. Y lo único que hago es utilizar ese mismo valor con el vector direccional que inicialmente consideré. Y ahí ya se considera igual, se consideran la posición correcta. Creo que habré cometido algún error en alguna de las partecitas acá del cálculo de las componentes y por eso es que salió algún signo o algún redondeo que haya tomado mal, por ende nos sale exactamente la ecuación de verificación, que era la última o la del medio. Esta debería ser nuestra ecuación de verificación más que nada. Pero en general sería esta la forma de resolver. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Ok, bien. Voy a... ¿Alguien quería hablar? Sí, profe. Para este problema en específico se puede considerar, por ejemplo, que el vector peso, el vector A y el de la tensión son coplanares. Y después, como todo se equilibra, que la suma sea cero y después componer un eje X e Y. Sí, podés hacer, por ejemplo, ese caso que es considerar el peso en A, considerar este vector y después tener este vector acá. Sí, se puede hacer eso, sin problema. Trabajar prácticamente son vectores coplanares luego. Entonces vos ahí podés sacar cuál es la componente de cada uno de los vectores. O sea, ahí podés reducir a un caso particular que es estática de la partícula en el plano. Sin ningún problema. Lo único que tenés que tener es el valor del ángulo que tiene inclinación este vector y a partir de ahí ya podés resolver con esa condición y tendría que salir el mismo resultado. ¿Cuánto tiene componentes este vector, o sea, este ángulo? Vamos a verificar un poco cuánto salía el módulo. Tangente inverso de 4,5 sobre 4, 48,36. Entonces, FAO tendría que ser 90 coseno de ese ángulo. Ups, ¿cierto? 59,79. Entonces, de alguna manera, yo en alguna parte de lo que me equivoqué. Como le digo, hay algún error que habré cometido en alguna de las componentes que no me di cuenta y por ende el valor correcto, voy a escribir acá, valor correcto es F o A en módulo, tiene que ser
menos 59, espera acá, valor correcto. F o A tendría que ser menos 59,79 Newton, negativo. Menos 59,79. Y la componente P sub A, correcto, tendría que ser 90 por seno de ese ángulo que sacamos recién. 67,26. Entonces, como le dije, nosotros podemos particularizar la estática de la partícula en el espacio y trabajar directamente como si fuera el plano. Porque si nosotros comprobamos que todo es coplanar, pueden utilizar nomás ese concepto y resolver. Acá, por ejemplo, ya ven que es mucho más rápido. Lo único que necesitan conocer es el ángulo y ya sacan el valor. Entonces, este valor correcto voy a dejar acá. FOA tendría que ser un vector que tiene componentes. Bueno, pero capaz alguno de los vectores lo está, perdón, alguna de las componentes de ese vector direccional lo están mal. Entonces, con eso ustedes ya van a verificar después. Bien, ¿alguna otra consulta o algún aporte, algo que quieran que se explique? Bien, voy a detener entonces la grabación.